Dios es bueno. Yo no sé cuál sea su necesidad por esta tarde, pero yo sé que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, vas a regresar bendecido. Porque Dios siempre bendice, siempre nos cuida, siempre pelea por nosotros. Doy gracias a Dios, doy gracias a ustedes y doy gracias a las redes sociales donde nos están escuchando, viendo. Yo sé que esta tarde es una tarde de milagros. Es una tarde donde la gloria de Dios se va a manifestar. Yo no sé si usted está creyendo, pero Dios existe. Dios vive. Yo sirvo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no le sirvo a otro Dios. Al Dios de Abraham es la que le sirvo yo. Y yo estoy seguro que todo eso es lo que estamos sirviendo. Amén. Ahí decía el hermano que el pastor decía que tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y yo te insto, te animo, hermano, te animo. No dejes de orar. Siempre peleemos en esta batalla. El enemigo, dice la palabra del Señor, que está como un león rugiente, pero tenemos un gigante que está peleando por nosotros y es más grande que el que tenemos nosotros, que el que está en el mundo. Aleluya. Con esto yo te quiero invitar. Dame un tiempo para escuchar la palabra. Quiero pedirles un tiempo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor, lo que Dios le había hablado al apóstol Pablo. Y entonces usted y yo vamos a dirigirnos como él empezó a hacer una obra de parte de Dios. Y usted, lo que Dios ha empezado en usted, Dios la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 1 versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor: dale reverencia, Él es nuestro Rey, Él está entrando a la puerta, Él merece que le demos toda la pleitesía, todo honor y toda gloria. Dice la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Incline su rostro. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos honra y te damos gloria. Me quito yo, me quito mi carnalidad y me pongo delante de ti. Yo sé que tú eres excelente, sobre excelente. Yo no soy. Yo soy un pecador. Pero aquí estoy delante de ti. Yo sé que tú eres el que puedes hacer grandes cambios en nosotros. Y no fallas. Tú permaneces para siempre en cada uno de nosotros. Aunque nosotros nos vayamos de cualquier lado, tú estás al pendiente. Te doy gracias, Señor. Yo bendigo a la congregación, bendigo a mis pastores, bendigo a todos los líderes de nuestra congregación. Una bendición doble como recibió Eliseo. Señor, te doy gracias en esta hermosa tarde. Bendito eres y sea a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Filipenses capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo no sé cuál fue su primer día usted, pero aquí el apóstol Pablo estaba hablando que desde el primer día que había llegado en Filipos, había encontrado esta comunión con los creyentes que había alcanzado él como apóstol, como servidor de Dios. Y ahora nosotros, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, desde el primer día, Dios siempre nos llama a la comunión con Él.
que busquemos ser esa comunión, busquemos ser amigos de Dios, para que cuando usted y yo podamos tener esa relación íntima sin ningún problema, podemos encontrar la libertad para poder disfrutar el encuentro con nuestro Dios. El versículo 6 dice: estando persuadido en esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en usted? ¿Quién lo comenzó? ¿Acaso Él le va a dejar mal? No, Él va a permanecer, Él va a luchar, Él va a hacer todo por usted. Aunque se caiga, usted se va a volver a levantar, porque el Dios que le servimos, el Dios que levantó la obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Voy a ser un creyente perfeccionado todos los días por el poder de Dios. Nosotros como cristianos, como creyentes, vamos a ir perfeccionando nuestra vida. Nadie quien es perfecto, pero sí hay algo que nosotros tenemos que creer, ir perfeccionándonos. Así que, amados hermanos, en la obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Si usted se da cuenta, un edificio, cuando usted llega en el downtown de la ciudad, hay edificio bastante grande, que ahí se contempla de varias capas de servicios, de fundaciones de trabajo, hermano. Y cada edificio tiene una dimensión de empleados, de servicios. Y asimismo Dios tiene una gran cantidad de servicio en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted quiere servir, pero yo te quiero decir algo, lo que el mentor que teníamos, que está a la presencia del Señor, él decía: servidor es lo mejor que puede haber. Y entonces él me platicaba, me decía que cuando él estaba en la escuela, uno de los hijos de los cristianos se puso un papelito acá y decía servidor. Y cuando lo vieron los estudiantes, dice que le empezaban a tirar libros en el camino de la escuela. Y este muchacho dice que él los levantaba. Y cuando terminó la clase, se quedaron admirados estos estudiantes diciendo: yo pensaba que no lo ibas a levantar. Yo pensaba que nada más era el letrero que decía servidor. No, hermanos, nosotros somos servidores delante de la presencia del Señor. Usted tiene que hacer su parte, yo tengo que hacer mi parte, pero hay algo que Dios puede fluir, hay algo que Dios nos puede garantizar, es la salvación en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 26 dice la palabra del Señor: en la obra que Dios empezó en nosotros se sostiene con el fruto del Espíritu, hermanos: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son frutos del Espíritu, son servicios que nos corresponde hacer a nosotros. Para que usted pueda ser un creyente bendecido, para que usted pueda ser un creyente que pueda orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Cuando Pedro caminaba, dice que con solo su sombra los enfermos se sanaban. ¿Cuánto quieren ser representantes como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo? Queremos hacer representantes, pero no queremos pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. El precio no es fácil, pero nada es imposible delante de Dios. En Él todo es posible. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener la seguridad de estar seguro que Dios no nos va a fallar, que Dios siempre va a estar en cualquier momento, en cualquier situación. No importa nuestros problemas que tengamos, Dios siempre conoce tu problema, pero conoce qué tanto es tu fe. Cuando habla que Dios conoce nuestra fe, es porque Él conoce
hasta lo íntimo de cada uno de nosotros. Y si Él nos conoce, no nos podemos esconder. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted y yo no podemos estar dándole lugar al enemigo. Usted y yo no podemos sentirnos más privilegiados. Nosotros nos debemos sentir uno solo, así como dijo Jesús que Él y el Padre y el Espíritu Santo son unos. Así nosotros, congregación, somos uno, somos una sola familia en Cristo. Debemos de buscar la misma visión pastoral. Yo estoy agradecido de parte de Dios. Hace 16 años que yo conozco esta congregación. Cuando llegamos era poquito, pero doy gracias a Dios que ahora nos vemos bastante, hermanos. Los que sembraron la palabra no les fue fácil, pero vemos nosotros el fruto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y a veces nosotros nos queremos poner la corbata y no darle el privilegio a aquel que empezó la obra. No, amado hermano, no, amada iglesia, nosotros somos privilegiados todos delante de Dios. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, para que nadie quien pueda decir que no puede entrar con esa libertad. Es todo cuenta de su voluntad de usted, de la voluntad mía. Cuánto quiero buscar la presencia de Dios. En la Biblia, versión Dios habla hoy, dice: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Nosotros tenemos que procurar vivir en paz. ¿Hay problema? Sí que lo hay. Yo te puedo decir, he sido un supervisor de una compañía. Y una ocasión se quisieron como limitar el trabajo los compañeros y pues como que sí me molesté, y entonces no les hablé tan, ¿cómo te puedo decir? Una palabra grosera, pero yo les dije: hermanos, en caliente vamos. Y así es la palabra del Señor, hermano. Cuando usted busca las cosas del Señor, debe de buscarlo así, la presencia de Dios. No solo cuando hay la necesidad, sino cuando tengamos o no tengamos, debemos de buscar la presencia de Dios, porque Dios conoce su corazón. Así que, amados hermanos, mi tema yo le puse: ¿cuál es tu límite? ¿Hasta dónde está tu límite? A veces nos limitamos, hermano, y quedar en casa y mirar nomás en las redes sociales y ahí. Pero la palabra del Señor dice que congregaos. A la casa del Señor iremos. Y entonces no es servir como yo quiera. Servir al Señor no es como yo quiera. Servir al Señor hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. No es como nosotros queramos. Tenemos que buscar la palabra del Señor y buscar su presencia. Entonces, ¿sabe cuáles son las cosas que nos limita para lograr las bendiciones? El orgullo, los problemas, cosas que todo lo que es malo, hermano, todo nos aparta de buscar y ser bendecido de parte de Dios. Ahora las redes sociales encuentras todo lo bueno, pero encuentras todo lo malo. Así que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, debemos estar seguros, convencidos, persuadidos, recoger lo bueno y rechazar lo malo. Así que, amados hermanos, nosotros podemos estar seguros cuando hacemos estas cosas, limitamos las obras
que Dios empezó en nosotros cuando no estamos haciendo las cosas buenas que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que buscar y aprender lo que nos dijo el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el fruto del Espíritu, no importa nuestro problema, no importa aunque tus biles están tan altos, pero teniendo a Dios existe una paz. Aunque nuestros familiares no están con nosotros, pero tenemos a Cristo, existe una paz en el corazón. Yo te puedo garantizar, hermano, que Dios no nos deja solo. Siempre va a estar con nosotros todos los días. Aleluya. Cuando usted comienza algo nuevo en la vida, usted comienza con alegría, con mucha expectativa, comienza con mucha fe. Pero cuando lo ve que las cosas no funcionan, la fe se nos cae hasta el suelo. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que la expectativa que tiene Dios en nosotros es que tengamos esa esperanza de parte de Dios. Cuando usted tiene esa esperanza, sigue creyendo que aunque no lo ve, pero Dios está obrando. Aunque no lo tiene ahora, pero Dios sabe cuándo se lo va a dar. Tenemos que tener esa expectativa, la esperanza de parte de Dios. Cuando perdemos la expectativa, hermano, nuestro resultado, todo lo que habíamos logrado, todos nuestros proyectos se nos echan a perder. Porque la esperanza del creyente se muere, se va. Me he dado cuenta que el cristiano tiene una historia. Cuando su fe empieza a fallar, aunque tiene ya mucho tiempo esperando, pero llega la duda, deja de creer. Eso es una historia, hermano. Y nos pasa cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios. No importa si usted no haya entrado en el instituto, no importa, busque la presencia de Dios. Le invitamos que esta iglesia tiene un instituto bíblico donde usted se puede preparar. Los invitamos. Pero si usted no tiene la oportunidad, busque la presencia de Dios. Dios no tiene excepción de nada. Dios es Dios de todos. Solo quiere que nos rindamos delante de Él. Deja de asistir. Cuando nosotros dejamos de creer, hasta dejamos de asistir en la iglesia, hermano. Perdemos nuestro estilo cristiano. ¿Por qué? Porque empieza a fallar la fe. Hay un problema grave en la vida. Poner ya no más. Cuando usted pone esta palabra ya no más, es un problema que nosotros empezamos a tener los fracasos. Empezamos a ver que las cosas, en vez de ver algo bueno, vemos todo malo. Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Aunque las cosas estén como estén, siempre Dios va a estar con usted. ¿Por qué le digo? Porque si usted se da cuenta, cuando Daniel buscaba la presencia de Dios, las 3 veces que él oraba, él se revestía del poder de Dios. Y cuando le hicieron que hiciera pasar por el foso de los leones se humillaron. Porque el Dios que le servimos es vivo. El Dios que yo le sirvo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5. Te voy a hablar esto. Lo han predicado, nos han enseñado los miércoles, pero me llama la atención. Dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Esa era su vida anterior, el apóstol Pablo. Pero ahora nos está hablando del poder de Dios que él miraba, que se manifestaba. Quizá usted, su vida era así como la que él hacía. Quizá el comentario de Matthew Henry dice que Pablo se equivocó cuando él perseguía a los creyentes, porque él pensaba que él estaba persiguiendo a los que servían los dioses falsos. Pero por eso es que Dios le alcanza a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Así que, amados hermanos, a veces nuestro pasado nos hace traer arrastrando todo lo que nuestros abuelos y antepasados habían preparado con los santeros, con lo que creían. Nosotros ahora, como hijos de Dios, debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos buscar al Dios de Jacob, al Dios de Abraham y al Dios de Israel. A Él solo debemos de adorar. No tenemos que adorar otra cosa. Así que aunque realmente hay cosas que son de marca, está muy bueno. Pero hay que adorar al Rey de Reyes, del Señor de Señores, que Él sí le merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Un ejemplo nos da el apóstol Pablo en su conversión. Se dedicaba a perseguir a los creyentes, pero Dios le dio un límite. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Y ese límite nos deja grande ejemplo de un estilo de vida para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros hemos aceptado. Nosotros somos nueva criatura. Pero si nosotros no hay fruto del Espíritu, que esas son las áreas que nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestra vida. Tenemos que caminar. No importa cómo nuestra conducta era antes. Lo que importa es cómo es tu conducta hoy. ¿Cómo le estás sirviendo al Señor ahora? ¿Le estás sirviendo con gozo y con alegría o le estamos sirviendo para que las redes sociales nos alaben? No, hermanos. Sirvámosles a Dios porque Él es nuestro Dios. Él pagó el precio que por usted y por mí estamos en la casa de Dios. El versículo 5 de Filipenses esta fidelidad está mostrando que el primer día de los fieles de Filipo llenaba de optimismo el corazón de Pablo cuando el poder de Dios venía sobre los Filipos. El corazón de Pablo se regocijaba. Por eso él vio que en ese lugar, estando persuadido, él estaba hablando del verbo participativo pretérito perfecto, hermano. Indica una perseverancia hasta el presente. Él estaba hablando, hermano. Él estaba diciendo, y hoy, ahora, usted y yo nos está hablando Dios. Hasta el día de hoy, hermano, está en el tiempo presente. Este mismo indicador de esta buena obra lo irá llevando a un feliz término hasta el día de Jesucristo. No nos preocupemos que si las cosas no nos salen bien, Dios tiene misericordia. Abogado tenemos en Cristo, hermanos. Tenemos problemas, sí que lo tenemos, pero tenemos abogado en Cristo. Que no nos trate de hacer lo que quiere el enemigo. Le mostremos al enemigo que al Dios que nosotros le servimos sí es viva y eficaz. El mismo verbo en el mismo tiempo, la epístola de Pablo al decir estando persuadido de la perseverancia a los filipenses,
capítulo 1 y verso 14, dice la palabra del Señor: y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. Escucha esto. Nosotros a veces con la pandemia ya no podíamos salir a hablar de la palabra del Señor. Y ahora que la pandemia ha bajado, tampoco salimos. Y si era poco, hermanos, no respetábamos el orden. Dios está trabajando en nosotros. Si usted o yo no respeté el orden de nuestra iglesia, todavía es tiempo. Empecemos a darle respeto a lo que nos dice. ¿Sabe? Fíjese qué dice Tesalonicenses. No se lo estoy diciendo por lo que yo quiero. Dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 4 dice: tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Qué tremendo cuando nuestro pastor, cuando nuestra pastora tiene esa confianza con la congregación y te pide y te dice qué es lo que vas a hacer y lo obedeces. Hay una gran bendición, porque Dios es el que hace estos cambios. Si nosotros no hay respeto en nosotros, amados hermanos, no hay confianza en nosotros, algo está pasando. Tenemos que tener la confianza que si yo confío a la palabra del Señor, tengo que tener la confianza que estamos sirviendo al Señor tal como nos pide la palabra del Señor. Nosotros tenemos que sabernos a respetar unos a otros. Hay gente que le gusta el relajo, hay gente que hace sus chistes, está bien, pero que haya respeto. Porque si tú respetas la presencia de Dios, queda allí. Si no hay respeto, pueda que el enemigo te puede usar para que seas jalado o seas un faramaya de él. Y no, nosotros como creyentes tenemos que servir con toda responsabilidad delante de Dios, ser hijos de Dios, ser hijos adoptivos de Él. A Él sea toda la gloria. Pablo usó este verbo, confiar, como instructivo significativo, estar convencido, estar confiado, tener certidumbre interior. El transitivo significa prevalecer, persuadir, inducir, un cambio de mentalidad, hermano. Eso no lo digo yo. Dios quiere que hagamos ese cambio. Que verdaderamente el hombre viejo se vaya quedado desde el comienzo del primer día. Y la nueva criatura vaya creciendo, vaya dándole forma, vaya haciéndose joven, vaya creciendo, llega a ser a una estatura de adulto y pueda alabar y glorificar al soberano Dios con toda libertad. Nosotros debemos de hacer esos cambios. Si usted y yo no hemos podido hacer esos cambios, quiero decir, te insto que la palabra del Señor nos está hablando. Tenemos que hacer esos cambios. Y entonces cuando usted tiene ese cambio, la hermana, el hermano va a decir: wow, qué cambio ha tenido el hermano. ¿Por qué esto ya no lo hacía? O este lo hacía, ahora ya no lo hace. Es muy delicado, sí, yo sé. Yo te puedo garantizar, yo vine de la familia católica, soy la única persona que me alcanzó el Señor hasta ahora. Todavía todos los demás son católicos. Y me preocupé. Tuve algunos
desacuerdo de relaciones en la familia, hermano. Pero doy gracias a Dios que el día de hoy, con todos mis hermanos y con todos mis familiares, tenemos buena relación. ¿Por qué? Porque Dios hace que nuestra mentalidad la vaya perfeccionando el Señor. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que Dios no regresa vacía su palabra. Dicen que los científicos, nuestra mentalidad se adapta a lo que nosotros queremos. Por eso es que yo le decía que servir al Señor no es como yo quiera, es como sea la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, como dijo el pastor ahora, que la vigilia próxima que viene es hasta la mañana, gloria a Dios. Vamos por más, vamos por más, porque es lo que Dios quiere y estás haciendo la voluntad de Dios. Dios no te va a dejar ahí con la banca vacía. Yo te puedo dar un testimonio. Hace como 8 años, nuestros pastores nos dieron una congregación en la iglesia americana. Y esta familia no creía en el poder que hace Dios, el milagro, los milagros no hacen. Y nosotros les predicábamos de los milagros. Y aquellas familias, cuando escucharon que nosotros hablamos de Dios de los milagros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquella pareja dice que llevaba 4 años pidiendo en oración y no podían tener familia. Se acercaron hacia nosotros y oramos. ¿Sabe? 4 semanas después, esa pareja venía entrando en la iglesia y venían felices, contentos, diciéndonos: la obra del Señor se ha hecho. Pastor, estoy embarazada, decía la hermana. Dios hizo el milagro. Y te puedo garantizar, esto no es una mentira. Nuestros pastores los trajeron al altar ese niño. Dios hace milagro, hermano. Por eso cuando nuestros pastores hablan de la enfermedad del cáncer, que es mortal, todavía Dios hace milagro. Segundo punto. Estaba basado que el que había comenzado, el indicador es esta buena obra en los filipenses, lo había llevado a la completa perfección hasta el día de Cristo. Así que, amados hermanos, Cristo es nuestra base, nosotros los creyentes. Él pagó el precio en la cruz del Calvario y nos dio poder para reprender todo tipo de cáncer, todo tipo de enfermedad. Y nos dio la libertad, escuche esto, nos dio la libertad que usted y yo, nuestra fe va a aumentar. Va a ir de aumento. Su fe no se va a quedar donde ahí empezó el primer día. Su fe va a ir creciendo. Como vaya creciendo su fe, la gloria de Dios se va a ir manifestando. La gracia de Dios se va a ir dando delante de usted, delante de la congregación. Yo te decía que entonces en ese tiempo cuando nosotros llegamos era poquito la congregación. Pero me alegra ver ahora. Me alegro, hermano. Esto no es una casualidad. Este es el poder de Dios lo que hace. Esto no es con nuestras fuerzas. Esta es la fuerza de parte de Dios, el poder del Espíritu de Dios fluyendo en nuestra iglesia. ¿Cuánta iglesia hay? Sí, pero ¿cuánta iglesia, cuánta gente ve nuestra iglesia? Me siento tan motivado cuando dice nuestro pastor que nuestra iglesia es una iglesia de locos, porque cree al Dios de los milagros. Amén. Si estás conmigo, dale esa ofrenda de palma al Señor. Aleluya.
Así que también la consumación de la salvación es obra de la gracia del poder de Dios. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Así que eso es para nosotros. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Mientras usted y yo sigamos buscando, Dios va a estar obrando en nosotros. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con Dios, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, es el Dios de la creación, de órganos nuevos, de vidas nuevas. Es el que nos trae el consuelo en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras tristezas. Él te levanta en medio de tu cansancio. Él te da las fuerzas porque Él nos ama. Él dio su vida por usted y por mí. Lo dio por amor, no lo dio para que usted quede endeudado. Lo dio por amor, solo para que usted y yo le podamos adorar y declarar que Él es nuestro Dios, y a Él le servimos y no le servimos a otros dioses mentirosos, paganos. Dioses muertos. Nosotros no servimos. Nosotros servimos al Dios de la creación. Así que, amados hermanos, Juan capítulo 24, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os abriráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, dice Jesús. Aleluya. Usted y yo tenemos garantizado la salvación. Usted y yo somos hijos del Rey. Usted y yo no somos cualquier persona. Nosotros somos creyentes del Rey de Reyes y Señor de Señor. A Él sea la gloria. Aleluya. Con esto da a entender el apóstol Pablo que los filipenses eran fieles en la cooperación y responsabilizándose en la obra de extender el evangelio de Cristo. Es una bendición cuando usted llega en la calle 7, allí en ese lugar donde hablamos del evangelio. ¿Está usted extendiendo las buenas nuevas del reino? Y no se quede con lo que ya pasó este año. Quizá este año no se hizo mucho, pero hay que doblar rodilla. El Señor va a suplir, va a proveer para que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas del reino en ese lugar, en otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios te necesita que le lleves a anunciar la palabra del reino de Dios. Nunca pensemos que no nos necesita la gente de afuera. Aunque una palabra tan sencilla puedes alcanzar una vida. No sé si usted se acuerda, pero nuestro pastor nos predicaba y nos decía que el vecino que estaba viviendo ahí al lado, él quería ir a predicar hasta la India, pero allí en los apartamentos donde él vivía todavía no había evangelizado. Y cuando oye que la palabra del Señor a través del
de la voz de Dios le dice que le hable a esa persona, dice que se sintió muy animado y cobró ánimo y fue y le llevó la palabra del Señor a esa persona. Dice que al abrir la puerta, aquel hombre tenía el lazo colgado arriba para ahorcarse. Mire cómo Dios trabaja, hermano. A veces no es tan influenciar tanto nuestra potencialidad, hermano. El poder de Dios puede usarte. Solo hay que creerle. Solo hay que creerle. Es necesario a los que nos han predicado, a los apóstoles que ahora se llaman apóstoles. ¡Qué bueno! Se ha desarrollado la palabra del Señor. Pero no nos olvidemos del vecino. No nos olvidemos de los que están cerca. Porque todavía la palabra del Señor no les ha llegado. Así que, amados hermanos, yo le insto, le animo a que podamos extender el evangelio de Cristo. El compañerismo y la comunión de los fieles de Filipo con respeto al evangelio no puede entenderse de la participación en el dar y recibir. Ellos daban sin vuelta que regrese. Nosotros, cuando podamos bendecir con gozo y alegría. ¿Cuántos aman a nuestro pastor Jonathan? Como que no muy se escuchó. ¿Cuántos amamos al pastor Jonathan? Gloria a Dios. Es un gozo poder amar. Y si usted lo ama, es porque Dios ha estado obrando a través de usted. Y el amor de Dios no se muestra solo en palabra, hermanos. El amar no solo en palabras se muestra. El amar se muestra en hechos. Así que, amados hermanos, fíjese que dice el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nuestra iglesia. Doy gracias a nuestros pastores por abrir varios lugares en las naciones. No cualquier iglesia lo hace, pero la visión pastoral, estoy agradecido porque él no vio solo lo que miraba, sino alcanzó a ver lo que miraba como visión. Y esa visión le toca a usted y a mí de cuidarlo, de fortalecerlo. Son trabajo, yo sé que sí son trabajo, pero no hay nada imposible delante de Dios. Amén. Sino que daban a entender su cooperación en todo, en la extensión del evangelio, para que se proclamara. Usted y yo, si usted está ayudando a algún estudiante, a alguna congregación, usted no va a quedar sin recompensa. Usted va a ser recompensado de parte de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que Dios existe y que Dios hace las cosas perfectas como Él quiere, no como nosotros. Nosotros queremos las cosas como así rápido. Yo he estado orando por que Dios me hubiera dado ya mi residencia, pero sigo esperando. Hay una esperanza que va a llegar el día y lo voy a tener si el Señor no viene. Y si viene, nos gloriamos delante de su presencia, porque estoy seguro que Dios nos ama. Y si Dios nos ama con ese amor eterno. Con esto quiero concluir.
Aleluya. Yo no sé si usted que nos está viendo en las redes sociales, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando aquí en la casa de Dios, yo no sé si usted está convencido de lo que Dios hace con cada uno de nosotros y lo hace perfecto. Yo con esto quiero terminar. Te quiero contar esta historia. Había un hombre de parte de Dios. Este hombre se llamaba Elías. Dice la historia que Elías había Dios hecho y perfeccionado la obra en él. Y Elías servía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero dice que de repente el rey Acab descuidaron la presencia de Dios. Yo le quiero decir ahora, no descuide la presencia de Dios. Esto es mi conclusión. No descuide la presencia de Dios. Porque si no vendrá un Elías. Y ese Elías te va a presentar el Dios que él sirve. Ese Elías te va a presentar el verdadero Dios que vive y vive para siempre. Entonces dice la historia que Elías le dijo a este rey que se arrepintiera toda la nación, todo el pueblo. Y cuando él empezó a hablar de que se habían descuidado de la presencia de Dios, los dioses paganos que tenían en esa ciudad, en esa nación, lo habían adorado más que al Dios de Israel. Y Elías les dijo que el Dios que él sirve era ese el Dios, el que deben de adorar, y no a esos que estaban adorando el pueblo. Y fíjese que tenían 450 profetas con un hombre de Dios. Esos 400 hombres fueron vencidos por el poder de Dios en Elías. Y Elías había vencido. Pero de repente dice que oye una voz Elías después de que pasó todo esto. La mujer del rey le dice que le va a quitar la vida a Elías. Fíjese hasta dónde llega el límite. Y Elías le entró el temor. Dice la palabra del Señor que caminó un día y él, cansado por el día, dice que se fue a descansar debajo de un árbol. Y se estaba cansado. ¿Cuántos de nosotros los problemas que atravesamos a veces ya estamos que no damos más? Y estamos que ya no podemos, pero no descansamos bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que buscar la sombra del Omnipotente. Elías buscó la sombra de este árbol y dice que descansó, y al despertarse dice que estaba ya aquella comida preparado para que Elías comiera. Y de esa forma le decían que largo camino le resta. A usted y yo nos resta camino largo. ¿Cuál es tu decisión? ¿En cuál es tu límite? ¿Cuál es lo que no te deja avanzar
a buscar la presencia de Dios. ¿Y cuál es lo que la presencia de Dios te hace desarrollar el conocimiento de buscar y llenarse cada día más? Hoy es tu tarde. Hoy es tu tarde. Para aquellos que nos visitan, yo vi que vinieron algunos que nos visitan. Yo quiero pedirles con todo mi corazón, si no has conocido a Cristo en tu corazón, no le has dado la oportunidad de entrar a Jesús en tu corazón, hoy es el día que el Señor entre a tu vida y haga la buena obra que Dios ha hecho con todos estos mis hermanos. ¿Habrá alguien de los que nos visiten que no tiene a Cristo en su corazón? Levante su mano sin temor. Al Dios que le servimos le va a hacer de victoria en victoria. Le va a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, para poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Si alguien de los que nos visiten no tiene a Cristo, levante su mano. Y si no lo hay, usted es ya un creyente, gloria a Dios. Y si no, el altar está abierto. No tiene que hacer contrato con nadie. No tiene que hacer contrato con T-Mobile. No tiene que hacer contrato con otra compañía. Usted solo quiere que Dios le dé la oportunidad de habitar en su vida. ¿Habrá alguien? Y si no lo hay, esta temporada ha sido una temporada que el enemigo se ha levantado. Pero nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen por su milagro? Los que creen por su milagro los invito aquí en el altar. Los invito aquí en el altar. Venga por su milagro. Yo no sé cómo usted va a venir, pero yo con todo mi corazón pudiera haber dicho: me toca a mí, ahora me toca a mí. Yo quiero mi milagro, yo quiero recibir mi milagro. Hay enfermo, véngase al altar. Aquí está la presencia de Dios. Dios va a obrar en su vida. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios va a obrar y le va a restablecer todo lo que el enemigo haya tomado dominio y control. Aleluya, doy gracias a cada uno de ustedes.